Alemania, la máquina de matar. En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas germanas parecían imbatibles. Su maquinaria, sus estrategias y sus soldados hacían temblar a toda Europa. Pero hubo 3 países que le hicieron frente a la Wehrmacht: Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos. Cada una de estas naciones logró desafiar al poderío nazi y ayudó a que los aliados consiguieran la victoria. Y en este nuevo video de historia militar, vamos a entender por qué estas fuerzas eran más poderosas que las potencias del eje. La Alemania nazi contaba con un poderío bélico exorbitante. El conjunto de sus fuerzas conformaba un auténtico sistema de aniquilación masivo. La Wehrmacht desplegó un total de 18 millones de hombres necesarios para efectuar la conquista de unos 11 países. Si bien el dominio germano configuró las primeras instancias de este conflicto internacional, su supremacía se fue diluyendo a medida que avanzaba la integración de los miembros del bando aliado. Traspiés para el Tercer Reich como la Batalla de Inglaterra, la Operación Barbarroja y el desembarco de Normandía fueron determinantes para el desenlace del enfrentamiento. Comencemos entonces por el primer gran rival de la Alemania nazi. Gran Bretaña. Uno de los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial inició durante el otoño de 1940. Los alemanes dieron por comenzada la Operación León Marino, un ataque aéreo sostenido contra el territorio inglés. Así empezó la Batalla de Inglaterra, una enorme confrontación entre la Real Fuerza Aérea Británica y la temida Luftwaffe germana. Al principio, el objetivo teutón era desbaratar a sus contrincantes en el aire, aunque luego de que bombarderos ingleses infligieran daños en la ciudad de Berlín, el Führer juró vengarse y ordenó aniquilar Londres. La eficacia, la innovación tecnológica y el armamento de primer nivel que caracterizaban a la Luftwaffe hacían de esta fuerza del aire la más potente de la década del 40. Sin embargo, su empecinamiento en gastar sus acotados medios en la eliminación de civiles en vez de aeródromos fue un grandísimo error. La capital inglesa no se destacaba por su producción industrial, por lo que el embate concentrado hacia ella hizo que se mantuviera e incluso aumentara la fabricación de aeronaves. La Luftwaffe fue una herramienta desperdiciada. Las adversidades consolidaron a la Real Fuerza Aérea como un cuerpo capaz de hacer frente a cualquier enemigo. En junio de 1940, el ejército aéreo británico estaba compuesto por 19 escuadrones Spitfire y 32 escuadrones Hurricane. El Supermarine Spitfire fue el caza monoplaza insignia de su flota de aviones de combate, el rival perfecto para el Messerschmitt Bf 109 alemán, contra el que fue muy eficiente en la Batalla de Inglaterra. Su rasgo más distintivo era su ala elíptica, la que le aportaba un excelente dinamismo y maniobrabilidad. Por su parte, los Hawker Hurricane eran otro modelo de caza monoplaza que se fungieron como héroes silenciosos, dado que no eran más populares que los Spitfire, pero sí más numerosos y por ende derribaron muchísimos más bombarderos teutones. Al final, la Real Fuerza Aérea pudo sobreponerse e invertir el resultado del enfrentamiento contra la Luftwaffe, que la superaba en su cantidad de aviones. Esta última perdió 1.294 aeronaves, mientras que los ingleses solo 788. Este fue un duro revés para Hitler en su pulseada contra Winston Churchill. No obstante, Gran Bretaña también se desenvolvía muy bien en el combate terrestre con tanques cruceros de tamaño mediano,
que se establecieron como el fundamento de las unidades blindadas inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. Pesaban entre 10 y 35 toneladas, aunque eran veloces y de gran desplazamiento. Sus condiciones hidráulicas le permitían obrar con autonomía respecto a la infantería de movimiento lento y del soporte de tanques más pesados. Su diseño estaba pensado para la confrontación móvil contra otros tanques, dado que poseían cañones antitanques. Los modelos más notables eran el Mk-1, el Challenger y el Cometa. Los ingleses contaban a las armas antitanque móviles como cañones autopropulsados, y así eran manipulados por la artillería real. Los prototipos más relevantes eran el Bishop, el Deacon y el Archer. Cabe remarcar que el Reino Unido había acrecentado el financiamiento en presupuesto militar antes de 1939 por la amenaza de la Alemania nazi. De todos modos, el ejército británico solo tenía 9 divisiones, por lo que no era comparable al del Tercer Reich. Asimismo, hasta el año 1944, era una verdad indiscutida que Gran Bretaña contaba con la fuerza naval más poderosa del planeta, ya que ningún otro país podía hacerle frente. En ese período, Inglaterra tenía una política bélica denominada estándar de 2 potencias, lo que obligaba a la Armada Real a ser conformada por el mismo número de buques de guerra que la suma de las 2 potencias marítimas siguientes, que en ese entonces eran Francia y Rusia. Esta imposición dotaba a los británicos de un poderío inalcanzable en los mares, lo que era fundamental para conservar su soberanía. La gran ventaja geográfica de Gran Bretaña era su condición de isla. Por muchos siglos solo se podía acceder a ella mediante barcos. El mar que lo circundaba era agitado, helado y tempestuoso, y los abruptos acantilados y las ásperas costas imposibilitaban cualquier desembarco. Pero todo cambió con la llegada de la aviación. Por eso Hitler atacó Inglaterra por medio de la Luftwaffe, aunque dicho avance resultó insuficiente. Pero esta no sería la única potencia aliada que le haría frente a la temible Wehrmacht. También estaba la Unión Soviética. Su geografía constaba de un territorio de más de 10.900 kilómetros de extensión desde oriente hacia occidente. El Estado soviético era bicontinental y uno de sus bordes estaba emplazado en plena porción oriental de la superficie europea. Su invierno gélido y las proporciones colosales de sus dominios lo volvían el peor adversario para enfrentarse en una contienda. How the bitter weather has eaten into the Nazis is clearly shown in these studies of frostbitten, frozen prisoners of Hitler's army of dejection. A gallery that needs no further comment. El general invierno es un término en la jerga de los historiadores que refiere a cómo la estación invernal rusa funciona como un agente determinante en los fracasos de las potencias invasoras que arremeten contra el país. Un ejemplo notable es el del mismísimo Napoleón Bonaparte, quien en 1812 tuvo que replegar su ejército por las bajas temperaturas, regresando solo el 5% de sus fuerzas a su país natal. Otro caso no menos importante es el de Adolf Hitler, quien en 1941 desestimó las implicancias del frío soviético. Este ominoso obstáculo profundizó otros problemas como la escasez de suministros y lo poco abrigados que eran los uniformes de sus hombres. Otra complicación mayúscula fue que las armas y tanques germanos se congelaban o dejaban de funcionar. Este imprevisto marcaría un antes y un después en la campaña expansionista nazi. Las proporciones colosales de la Unión Soviética suponían una elevada cifra de habitantes. Durante el año 1939, la ley del servicio militar universal entró en vigencia dentro del país ruso. Esto se tradujo en que las tropas del ejército se volvieron regulares a tiempo completo.
Los individuos que cumplían con los requisitos para convertirse en soldados dejaban de ser entrenados en espacios cercanos a sus domicilios y pasaban a hacerlo en barracas profesionales. Si antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial el Ejército Rojo estaba integrado por 1,9 millones de militares, para el 22 de junio de 1941, cuando la Wehrmacht arremetió contra la Unión Soviética, este ya contaba con 5 millones de efectivos. Se había acelerado el procedimiento de formación de unidades, dado que el número de divisiones soviéticas ascendió de 98 a 303. Tal crecimiento trajo consigo fallas organizativas, carencia de superiores y el desgaste cualitativo de las filas, problemas que tuvieron que ser resueltos mediante purgas. En el periodo de 1939 a 1941, la Unión Soviética pasó de tener 10.000 tanques a 25.000, de 5.000 aviones de guerra a 14.000 y de 34.000 cañones a 91.000. También es menester mencionar el rol de la mujer en la Unión Soviética. Este país fue el único entre los participantes de la Segunda Guerra Mundial en permitir que las mujeres sirvieran tanto en la retaguardia como en la vanguardia de batalla, llegando a un número de alrededor de 800.000 efectivos femeninos. Estas militares podían ocupar puestos de importancia, como ilustra el caso de la francotiradora Lyudmila Pavlichenko, quien le quitó la vida a más de 300 soldados nazis. También la mujer se situó entre los engranajes fabriles. La Unión Soviética albergó a más de 11 millones de obreras y trabajadoras de industrias e instituciones gubernamentales. Por otro lado, es prioritario subrayar un evento que comenzó 3 días antes de la invasión alemana al territorio ruso. En esa fecha fue el principio de la evacuación de la industria soviética hacia las regiones de Asia Central, el país del Volga, los montes Urales y Siberia Occidental. La mayoría de las fábricas trasladadas eran de polos industriales amenazados de forma directa, aunque también había de procedencias más distantes. El Comité de Defensa del Estado dispuso el desplazamiento de 26 factorías militares hacia el oriente, hacia las zonas de Tula, Moscú y Leningrado. Además, se movilizó una porción considerable del equipo de ingenieros y operarios fabricantes de motores diésel de las fábricas Kirov y Traktor, de Leningrado y Yarkov respectivamente. Lo mismo sucedió con una enorme planta industrial dedicada a crear motores para carros de combate, que fue de Yarkov a Chelyabinsk. A comienzos del mes de julio, en plena puesta en acción de la mayor evacuación de industria jamás realizada, el mismo comité impuso la reconversión de diferentes fábricas para cubrir las necesidades del Estado durante el conflicto. Y así fue como la Unión Soviética pudo mantener un buen caudal armamentístico durante todo el asedio alemán. Pero la mayor potencia en términos de producción bélica estaba cruzando el océano. Estados Unidos. La participación del gigante norteamericano en la Segunda Guerra Mundial fue un hecho primordial para el triunfo del bando aliado. Una de las circunstancias primordiales que permitieron esto fue la extraordinaria capacidad fabril del país. America's vast resources are harnessed to the job of being the world arsenal for this and other democracies. Its present-day production of armaments is but a mere fraction of the great job that lies ahead. El ámbito industrial estadounidense proveyó al menos 2/3 de todo el equipamiento bélico aliado fabricado durante la contienda. 297.000 aviones de combate, 193.000 piezas de artillería, 86.000 tanques blindados y 2 millones de camiones militares. En apenas 4 años, la producción fabril norteamericana, que ya era la más notoria del planeta entero, logró duplicarse. El 16 de septiembre de 1940, el presidente norteamericano Theodore Roosevelt
firmó la Ley de Entrenamiento y Servicio Selectivo promulgada por el Congreso de los Estados Unidos. Esta requirió durante la Segunda Guerra Mundial que todos los varones de entre 18 a 45 años de edad realizaran el servicio militar. Además, todos los hombres de 18 a 65 años de edad debían estar registrados en listas de contribución al Estado. Desde el año 1942, los varones escaseaban en las fábricas estadounidenses, por lo que las mujeres empezaron a tomar sus puestos allí. Si bien comenzaron por hacerlo solo las muchachas de clase trabajadora, luego la selección se amplió a todo el conjunto de la clase media. En virtud de que muchas de estas obreras no se habían desempeñado fuera de sus casas y que tenían hijos pequeños a su cuidado, las instituciones gubernamentales tuvieron que persuadirlas en su ingreso al mercado laboral. En pos de tal objetivo, la Oficina de Guerra de los Estados Unidos publicó diferentes materiales orientados a que las mujeres aceptaran trabajos de producción bélica como un mandato patriótico. Rosie la remachadora fue un símbolo de esa campaña propagandística y se volvió un auténtico ícono del trabajo femenino durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Between 1940 and 1945, the female demographic of the national workforce increased from 27% to nearly 37%. Half of these working women took on tough jobs in defense industries. Rosie was first introduced to the public in a popular song called Rosie the Riveter, released in early 1943. The song was made famous by swing band leader James Kern K. Kaiser. El papel de Estados Unidos como proveedor de recursos en la primera mitad de la confrontación y como agente bélico en la segunda fue beneficiado por su posición geográfica. El país americano se encontraba a una distancia considerable del mayor escenario de la contienda, el continente europeo. El Océano Atlántico alejaba a Norteamérica del teatro de operaciones de Europa y el Océano Pacífico del vigoroso Imperio japonés. Cuando la Armada Imperial japonesa atacó la base naval americana en Pearl Harbor, Hawái, esto fue tomado como casus belli y Estados Unidos se lanzó contra el eje. Pero existe un país aliado que no hemos mencionado. Francia. Esta nación no fue elegida en esta selección de potencias aliadas que superaron a la Alemania nazi debido a su pésimo desempeño durante la contienda. Si bien fue quizá el ejército con mayor valía y protagonismo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda cayó precozmente el 14 de junio de 1940, luego de la arremetida de la Wehrmacht del Tercer Reich. Ahora sí, luego de comprender a qué se debió el poderío de los aliados que desplazó a las potencias del eje, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video.